La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Recientemente, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue descrito por un fiscal de Estados Unidos ante el Tribunal Federal que lo juzga por tráfico de drogas como un político corrupto que permitió que la mayoría de narcotraficantes del país financiaran su ascenso al poder. En cambio, su abogado defensor lo presentó como un mandatario heroico que combatió el narcotráfico junto con las autoridades estadounidenses. El juicio de Juan Orlando Hernández comenzó 2 años después de su arresto y extradición a Estados Unidos para responder a acusaciones de tráfico de drogas y armas. Fue presidente en Honduras durante 2 periodos, uno de ellos de forma ilegal, ya que aprobó la reelección, que no está permitido según la Constitución de la República. Estuvo en el poder desde el 2014 al 2022 y gobiernos, tanto demócratas como republicanos en Estados Unidos, lo consideraban beneficioso para los intereses estadounidenses en Centroamérica. En el caso de Juan Orlando Hernández es un reflejo de cómo el narco infiltró al Estado, o más bien que los estados ya se han convertido en narcoestados. Pues de eso vamos a estar reflexionando en este nuevo programa de Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER. Yolani Pérez les saluda y es un gusto compartir con las más de 80 radios a nivel de América Latina y el Caribe que se conectan a este espacio. Desde ya agradecer a nuestros invitados quienes nos acompañen para dar análisis de lo que está pasando en esta región vinculado al narcotráfico y al crimen organizado, partiendo de este caso que se está conociendo en una corte, exactamente la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Elvin Hernández, sociólogo y es parte también del equipo de reflexión, investigación y comunicación, ERIC. Bienvenido, Elvin, ¿qué tal? América Latina y el Caribe te escucha y te ve alrededor de este caso. ¿Qué pasa con Juan Orlando Hernández? Gracias, Yolani, gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia de ALER. Bueno, Honduras siempre está, lamentablemente, siempre nos burlamos en el ERIC de ser el país, etcétera, y cuando estamos en la palestra internacional, siempre es por temas no tan agradables, digamos, ¿no? En este caso, pues el juzgar a un expresidente que convirtió tristemente el gobierno de Honduras y el Estado hondureño, el gobierno al servicio de las estructuras criminales y el Estado al servicio de estructuras criminales. Creo que Juan Orlando Hernández es el mejor ejemplo es decir, podemos entenderlo de dos maneras. Yo creo que antes de Juan Orlando Hernández uno entendía que los gobiernos, es decir, estaban infiltrados, penetrados por las estructuras del crimen organizado, por el narcotráfico. Y uno lo podía ver cómo financiaban procesos electorales, si los testimonios van saliendo. Pero de eso nosotros avanzamos con el gobierno de Juan Hernández, de él como presidente, convertirse en el propio crimen organizado. Es decir, como muy bien en la sentencia que le dieron a Tony Hernández, decir que el Partido Nacional era una estructura criminal, porque efectivamente facilitó el tránsito de la droga, es decir, puso al servicio del narcotráfico los servicios de inteligencia de los militares, puso al servicio la fuerza de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, así como el control de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, para proteger a las estructuras criminales. Es decir, que eso es lo que se define como narcoestado, es decir, una persona que llegó a controlar no solamente el poder ejecutivo, sino a controlar los 3 poderes del Estado y todo ese poder al servicio del crimen organizado. Creo que es el escenario en el que estamos viviendo en este momento. La pregunta creo que está de fondo y creo que tenemos que hacernos es ¿por qué llegamos a este extremo?
qué pasó en Honduras y en Centroamérica para llegar a este extremo. A mí me parece que ahí tenemos que ver el papel de la ciudadanía, es decir, en términos de participación ciudadana y del papel de los partidos políticos. También tenemos que ver qué pasó aquí en términos de la influencia de Estados Unidos como un país que es el destino de la droga y es el país, en este caso, que hace el papel de acusador del crimen organizado, pero qué papel juega, digamos, ¿no? En este recorrido del narcotráfico. Y esto lo cierro con una segunda valoración, es decir, nosotros tenemos que ver por qué llegamos a este nivel, porque pasamos, con Juan Orlando Hernández, pasamos de ser un país de tránsito de la droga a un país productor de droga. Y me parece que ahí el nivel de descomposición de sociedad y de Estado aún es mayor y por tanto los desafíos son mayores. Es decir, el daño que hizo en ese sentido Juan Orlando Hernández es muy profundo. Es decir, que no va a ser tan fácil salir de ese daño institucional y social que dejó el señor Juan Orlando Hernández en Honduras. Gracias, Elvin. Iniciamos contextualizando este caso porque nos puede lanzar también a escenarios que hemos estado viviendo en México con extradiciones de coroneles, de jefes del ejército o, por ejemplo, recientemente en el sur de nuestro país, donde narcotraficantes amenazan directamente a los gobiernos y a la institucionalidad del Estado. Y por eso agradecemos profundamente el espacio que nos está brindando el analista político y también parte del Frente Amplio en Chile, Rodrigo Leiva Cano. Él asumió la carrera regional de Trabajo y Prevención Social en la región de Los Ríos con el gobierno actual del presidente Gabriel Boric. Rodrigo, bienvenido a Aler. ¿Te suena mucho de esto que está caracterizando Elvin, que también se está presentando en América del Sur, que es de donde viene la droga hacia Centroamérica y luego el norte? Sí, el contexto que tenemos nosotros, y muchas gracias por la invitación, Elvin, muy buenas palabras de introducción al tema. La verdad que nosotros, tras el análisis que hace Elvin, estamos todavía en pañales y viendo cómo todo este escenario centroamericano, y agarrando un poco, vemos lo que pasó en Ecuador, ¿no es cierto? Lo que pasa en Colombia, nos llega toda la migración que hemos tenido como país, también un país que no estaba preparado, que si bien quería recibir a migrantes, pero no estaba preparado para tal envergadura. Entonces, tenemos un contexto un poco distinto a lo que se ha manejado allá. La verdad que el narcotráfico sí ha llegado a los poderes del Estado, pero no en el nivel que en otros países centroamericanos, y desde ese punto de vista son los municipios los que más se han visto afectados. Chile tiene alrededor de 340 municipalidades, y en algunas de ellas sí han habido efectos bastante negativos con respecto al narcotráfico y el crimen organizado, e incluso han habido un par de exalcaldes que han sido enjuiciados producto de lo mismo. A ese nivel hemos estado. No significa que exista droga, pero no a nivel de narcotráfico ni de crimen organizado inserto dentro del mismo aparataje estatal. ¿Ya? No hemos llegado a los niveles por los cuales estamos hablando del acontecimiento, ¿no es cierto?, con respecto al expresidente Juan Orlando Hernández, pero sí han habido luces de que cada vez estamos, y a pies agigantados, acercándonos a eso. Para responder un poco o para poder seguir la línea de lo que hablaba Elvin en relación a cuáles son los efectos que se generan en la ciudadanía o qué nos está pasando para poder llegar a eso, ahí nosotros retrocedemos ya a los años de la dictadura militar en Chile, de los cuales ya hemos conmemorado 50 años el año 2023, del golpe militar, y terminando en 1990 han pasado ya 33 años y 34, y de eso la inserción de la droga como drogas duras ha sido dentro de ese periodo. Obviamente, con el objetivo desde los estados de poder manipular a la ciudadanía. Ese es el objetivo principal y desde ahí se parte. O sea, mantener las cuotas de poder por parte de los estados, por otro lado, mantener a la ciudadanía en letargo, ¿no es cierto?, envuelta en esas mismas adicciones, genera un escenario favorable para poder, y a través de los grandes grupos económicos también, porque aquí hay una articulación completa. Recién Yolani hablaba de cómo a Estados Unidos decía que le convenía, ¿no es verdad?, estos dos gobiernos
en Honduras. Sin embargo, hay que preguntar por qué les conviene. A Estados Unidos le convenía que esté Augusto Pinochet en Chile en su momento. Por lo tanto, esa conveniencia hasta qué punto llega. Bueno, los ejemplos de Estados Unidos son infinitos, y no solamente dentro de América Latina, de Centroamérica, sino que en el país, en el planeta completo. Pero a lo que quiero llegar es que ya tenemos una sociedad en Chile atemorizada por la delincuencia, con la incorporación de carteles ya dentro de nuestro país. Hoy día ha sido noticia a nivel nacional la captura, el secuestro de un ex oficial venezolano que estaba con asilo político en Chile, ¿ya? Y ninguna policía en Chile ni la Interpol han sido capaces de detectar quiénes fueron los secuestradores. Y se asume, hay dos líneas investigativas de esto: una línea investigativa que tiene que ver con que son personas de la misma milicia de Venezuela, o son carteles que están haciendo algún cobro de cuenta. Por lo tanto, ya estamos insertos en la sociedad, los secuestros y los homicidios en Chile se han disparado, y eso se suma a una producción de droga, no drogas duras, sí, mucha marihuana, que también está relacionándose y aprovechándose de los conflictos que tenemos con los pueblos originarios. Yo soy de una zona sur de Chile, ¿ya? Estoy más abajo, estoy a 1000 kilómetros de Santiago, hacia el sur, que es la capital nacional, perdón, y aquí tenemos las comunidades mapuches dentro de todo este sector, ¿ya? Que es el pueblo originario más grande que tiene la nación. Y el pueblo nación mapuche tiene sus reivindicaciones, pero lamentablemente el narcotráfico también se ha incorporado en estos espacios y está utilizando como flanco, como barrera para sus negocios, las reivindicaciones mapuches de pueblo originario, para poder ellos ir operando. Y así se van incorporando armas y van apareciendo ciertos delitos a los cuales aquí en Chile al menos no estábamos acostumbrados. En esta parte que menciona Elvin, Rodrigo, el tema de Estados Unidos, y profundizamos porque, bueno, en algún momento felicitaba públicamente a Juan Orlando Hernández por su lucha frontal con el tema del narcotráfico, y ahora lo tiene allá, sentado en un tribunal, a punto, si todo sigue como hasta ahora, de ser sentenciado por conspirar para traficar drogas. O sea, ¿qué papel juega Estados Unidos en esta lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado en Honduras, pero también en Sudamérica? Bueno, yo creo que el caso de Estados Unidos juega un papel determinante como actor, porque es decir, eh, mm, Estados Unidos siempre su discurso hacia América Latina y uno ve países como Colombia o como México, Centroamérica, siempre se plantea el tema de la seguridad y el tema del terrorismo como dos amenazas para su seguridad y esto, seguridad, terrorismo, pleca, migración. Es decir, el migrante visto como terrorista, como un problema. Sin embargo, para combatir eso, la respuesta ha sido más de corte militar. Es decir, la colombianización, como se decía en su momento, trasladado a Centroamérica, o el Plan Mérida en México, que era esencialmente saturar de militares las calles para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico. El resultado hemos visto tanto en Colombia como en México que los resultados no han sido positivos, al contrario. Es decir, lo que ha habido es un deterioro de la institucionalidad, un deterioro de los partidos políticos, un deterioro de la democracia, y lo que ha habido es una cantidad de muertes. Es decir, son miles de muertos que han en el caso de México y en el caso de Honduras. Es decir, por ejemplo, Juan Orlando Hernández se le está acusando, se investiga de narcotráfico de 2004 para acá. Si uno ve los registros de 2004, por lo menos hasta 2021, en Honduras se asesinaron 67,000 personas, según el Observatorio de la Violencia. Es decir, en ese periodo que se está investigando y por el que se está acusando a Juan Orlando Hernández, es el periodo de mayor violencia en Honduras. Pero eso, si lo traslado ese periodo a México, es enorme, o en el caso de Colombia. Es decir, por tanto, ese discurso de Estados Unidos me parece que por ahí no va la solución en términos de combatir el tema de droga. Por otro lado, es un papel como de doble discurso, ¿no? Es decir,
porque por otro lado se conoce, pues, es decir, del papel que juegan respaldando a aquellos gobiernos aquellos gobiernos que están en principio con el discurso de luchar contra la droga, y por otro lado se sostienen en el poder, y peor aún, esos gobiernos, digamos, están bañados de violencia que cometen los territorios. Esos gobiernos están bañados de ilegalidad por procesos electorales, por el uso indiscriminado de los recursos del Estado, y esos mismos gobiernos son a los que ha respaldado el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué tipo de lucha contra el terrorismo y de qué lucha contra el narcotráfico se habla? Es decir, especialmente porque uno nunca encuentra, Yolanda y Rodrigo, uno nunca encuentra dónde están los carteles que distribuyen la droga en Estados Unidos. ¿Cuáles son los narcos a quienes les venden los carteles de México, de Honduras, de Colombia a Estados Unidos? ¿Quién recibe esa droga? ¿Cómo llega? Nunca hay no hay ni identificación de esas estructuras criminales, ni hay castigo para ellos. Entonces, ahí hay un doble discurso que a uno se queda con la impresión, es decir, de que más bien la lucha contra la seguridad y el tema de crimen organizado, terrorismo, más bien es una de las maneras de ejercer el control de estos países para seguir extrayendo los recursos naturales de estos países. Es decir, y pasa en Colombia, pasa en México y pasa aquí. Es decir, en este periodo de Juan Orlando Hernández es el periodo donde se dieron la mayor cantidad de concesiones mineras. Al menos los últimos estudios hablan de 507 concesiones para proyectos mineros. Es decir, hay poco en explotación, pero hay una cantidad importante en exploración. Lo mismo con proyectos hidroeléctricos, lo mismo monocultivos. Es decir, que muchos de estos proyectos de extracción minero son inversiones que vienen de Estados Unidos y que uno parece que no ponen a la ciudadanía, distraen a la ciudadanía para sobrevivir con el tema del narcotráfico, mientras en paralelo se están extrayendo los recursos estratégicos de este país. ¿Qué está provocando por ejemplo, estas actividades delictivas, llámese crimen organizado, narcotráfico? ¿Qué tipo de estados se están construyendo? Incluido también este papel intervencionista de Estados Unidos como salvador frente a estos conflictos que se está dando. Hoy por hoy, ¿qué tipo de estados tiene América Latina y el Caribe, Rodrigo? A ver, nosotros, y quiero hablar aquí en particular de Chile, somos un estado que a nivel de seguridad estaba relativamente robusto hasta hace un par de años atrás. Como digo, y el fallecido presidente Piñera hizo un llamado, si ustedes no recuerdan, y es alguna de las cosas que nosotros más en Chile hemos relevado, hizo un llamado al mundo extranjero a poder sumarse a Chile, principalmente con lo que estaba pasando en Venezuela. Nosotros, si ustedes me preguntan, de Honduras no tenemos a casi nadie dentro de la población chilena, debe ser una colonia muy, muy pequeñita, pero sí de otros países. Tenemos harta influencia de Perú, de Colombia, de Bolivia. Argentina está empezando a llegar ahora también a Chile, producto de la situación que están viviendo allá. Y estamos tratando de hacer un gobierno que no discrimine de partida a las personas extranjeras y que por otro lado tengamos la posibilidad de ofrecerles buen pasar, buen vivir. Pero, por otro lado, y como bien dice Elvin, hay cierta dominancia por parte de la influencia extranjera y particularmente de Estados Unidos con respecto a la dominancia que tiene a través de grupos económicos, por un lado, y a través de el ofrecimiento de seguridad hacia los estados. Y de esa manera, lo que está generando es que Estados Unidos genere una política de seguridad, pero fuera de sus fronteras. Como bien dice Elvin, no hay estadísticas ni tampoco situaciones muy conocidas con respecto a lo que ocurre dentro de Estados Unidos, pero sí todo su despliegue hacia el exterior, ¿no es verdad? Y eso ha generado un efecto negativo, claramente, a nosotros. Aquí en Chile nos tiene, si bien no con grandes inversiones por parte de ese país, sí tenemos inversiones de otros países, pero con respecto a Estados Unidos tenemos sí inversiones que tienen que ver con los elementos bursátiles. Y básicamente ahí
con algo que en este momento ha sido materia de discusión que tiene que ver con la reforma previsional en este momento, con lo que nosotros llamamos las pensiones de vejez, porque en un gran porcentaje están cooptados por entidades financieras que son de seguridad, de seguros, no son empresas aseguradoras que son de Estados Unidos. Por lo tanto, ante cada medida de alguna reforma de carácter social, donde nosotros queremos de manera equitativa hacer redistribución de la riqueza, Chile tiene una desigualdad enorme con respecto a los otros países. Puede ser un país que esté bien posicionado, pero tiene un desequilibrio importante con respecto a la distribución de la riqueza, y cada vez que intentamos generar políticas públicas que vayan a disminuir esa brecha, aparecen, ¿no es cierto?, estos agentes externos que lo que nos indican es que eso no es posible. Con la enorme cantidad de tratados internacionales que tiene Chile, cada vez que se genera un efecto negativo en uno de estos países que son dominantes, países desarrollados dominantes, lamentablemente tenemos efectos negativos acá. Por lo tanto, no solamente a través de la seguridad, como lo plantea Elvin, o a través de este terror, más que terrorismo, diría yo, porque lo que se genera es un terror en las comunidades, a través de la economía, a nosotros nos tienen bastante afectados. ¿Qué hacemos nosotros en el escenario que tenemos? En el escenario de Chile, donde todavía no tenemos el narcotráfico y el crimen organizado de manera tan potente, infectando espacios políticos y espacios públicos, tratar de devolverle la tranquilidad a la ciudadanía. ¿Y cómo lo hacemos con ellos? Con eso. Tratamos de, obviamente, generar ahí todas las investigaciones que tienen que ver con la seguridad, pero por otro lado, o sea, y atacar directamente al crimen organizado, pero por otro lado, devolviendo los espacios públicos a la comunidad, por ejemplo. ¿Ya? Recién este año, interviene nomás, Yolani. ¿Qué tanto esto se está dando? Por ejemplo, me parece interesante esto que nos comenta Rodrigo, que como respuesta frente a esta situación de violencia y criminalidad, se ve fortalecer el Estado a través de espacios públicos. Pero iba a repreguntarle a Elvin qué tanto esto está pasando en esta región centroamericana, qué tanto se fortalecen los estados de derecho y se están propiciando espacios como este de fortalecer la institucionalidad pública y esos espacios que tiene la ciudadanía. No, al contrario, uno siente que en el caso de Centroamérica avanzamos a un proceso más bien de debilitamiento de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, sino que más bien vemos el perfil de unos estados más de corte más autoritario, unos estados que están concentrando el poder en personas, pero ese poder, detrás de ese poder están las estructuras, digamos, de los militares y las mismas, y muchas veces las mismas estructuras del crimen organizado. Es decir, porque, a mayor fuerza de institucionalidad, mayor posibilidad hay de enfrentar el crimen organizado. Entre mayor concentración de poder del Estado en una persona, es decir, más frágiles son los estados ante poderes externos, ya sea de Estados Unidos o de poderes como el crimen organizado. Y eso me parece a mí que uno lo que está, es decir, lo que hemos vivido en Honduras, lo que está viviendo El Salvador, lo que está viviendo Nicaragua, bueno, la misma Guatemala está en esta transición del gobierno de Yamatei al gobierno de Arévalo, es decir, y Costa Rica no es que esté en su mejor etapa, es decir, es el país con mayor institucionalidad, pero en los últimos años todos sus analistas coinciden que hay un deterioro de nuevas figuras más de corte populista, más de corte religiosa, van penetrando en la esfera pública y que están deteriorando esa fortaleza institucional. Y lo que estamos viviendo Costa Rica en este momento, la ola de violencia y de crímenes que está viendo Costa Rica, fruto de el tema del narcotráfico, nunca se había visto. ¿Cuál es el peligro de Costa Rica? Que aparezcan estos discursos de mano dura, como ha ocurrido en el Triángulo Norte, y en vez de fortalecer la institucionalidad, más bien la debilite con esos discursos. Me parece que el gran reto para nosotros acá en Centroamérica pasa, y creo que América Latina también, es fortalecer su institucionalidad, es decir, recuperar la razón de ser de los partidos políticos, es decir, la participación de la ciudadanía en esos procesos, es decir, que el partido político no sea propiedad del caudillo, porque cuando hay un propietario del partido político, se convierte en el gran tomador de decisiones.
a veces dentro del Congreso Nacional, a veces en la elección de la Corte Suprema o en la elección de los fiscales generales. Y yo creo que recuperar, es decir, adecentar o democratizar los partidos políticos me parece que está dentro de una de las tareas importantes. Yo quisiera, Rodrigo y también Elvin, con esto ir cerrando, ¿qué llamado hacen a la ciudadanía? Por ejemplo, pareciera que es parte de esas notas del espectáculo. Recientemente leíamos que en Chile, por ejemplo, en el marco del Festival de Viña del Mar, se estaba prohibiendo la presentación de un cantante mexicano porque su música promueve el tema de ver al narcotraficante o al criminal como gran héroe. Eso fue una acción de la alcaldía de Valparaíso, de Viña del Mar. De Viña del Mar, donde se desarrolla este. ¿Qué más le corresponde a la ciudadanía? Porque hemos construido una narrativa que el narcotraficante, que el criminal es el todopoderoso, el héroe, y hoy por hoy la ciudadanía, más que rechazar ese tipo de comportamientos, termina, creo yo, teniendo un reconocimiento de ese personaje que tanto daño ha hecho a esta institucionalidad y queriendo imitar muchas de esas acciones que están haciendo. ¿Qué llamado le harían Rodrigo y Elvin a esa ciudadanía de América Latina que hoy nos está escuchando y que seguramente en su barrio, en su colonia, en su comunidad, estas cosas están sucediendo en chiquito, pero están sucediendo? Si me permites, Elvin, poder resumir un poco. A ver, el fortalecimiento de los estados como estados no solamente tiene que ver con cada uno de los gobiernos que vaya transitando y que vaya administrando cada uno de estos poderes, ¿ya? Y desde ese punto de vista son las instituciones las que tienen que trascender más que las personas. Y ahí concuerdo plenamente con Elvin con que las instituciones, incorporando dentro de ello a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil, desde las juntas de vecinos, los municipios, las instituciones regionales y las instituciones nacionales, son las que tienen el deber de entregarle ese poder a la ciudadanía. Y eso se genera a través de la creación de conciencia y de espacios de participación, ¿ya? Es la manera que tenemos de poder concientizar a la ciudadanía e irla educando también. ¿Qué hace el narcotráfico? El narcotráfico hace, o ¿dónde llega el narcotráfico primeramente? Llega donde el Estado no llega, ¿ya? Y ahí encuentra su nicho para poder ramificarse. Por lo tanto, la creación de espacios para la participación de la ciudadanía es trascendental para eso, para disminuirle los espacios de cabida al narcotráfico. Y la educación, por otro lado, tiene su rol fundamental, que en cada uno de los países es distinta. Nosotros tenemos un debilitamiento del rol público en la educación importantísimo, que todavía es un arrastre de la Constitución que intentamos cambiar hace un par de años atrás, que no nos resultó, que es la Constitución del 80 de la dictadura militar, que le entrega a privados la posibilidad de entregar educación donde el Estado no la entrega. Y eso genera también ahí una mercantilización que va de la mano con que el Estado no llegue y no sea el protagonista de la sociedad, entendiendo que el Estado somos todos nosotros. Elvin. Gracias, Rodrigo. Yo coincido plenamente con lo que plantea Rodrigo, de empezar desde la estructura de la organización más local hacia la organización que está en los partidos políticos hasta quien está en el poder. Yo creo que mucho pasa, necesitamos construir cultura política ciudadana, es decir, formación, pero no cualquier tipo de formación, sino una formación que tenga que ver con recuperar la democracia, con recuperar la institucionalidad, recuperar los asuntos públicos, una formación que ayude a entender los modelos de desarrollo y cómo se conecta con la vida de la gente. Porque si no creamos esa cultura política ciudadana, con facilidad vamos cayendo en estos discursos autoritarios y vamos perdiendo la posibilidad de construir Estado de Derecho y vamos quedándonos en la ley de la selva y en el sálvese quien pueda. Así que coincidimos y por ahí sería el camino que toca transitar a América Latina. Rodrigo, Elvin, muchas gracias por este espacio. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Agradecemos también a los amigos y las amigas que nos han acompañado en esta transmisión del programa Voces sobre la Mesa, una producción de América Latina y el Caribe a través de ALER. Nos sintonizamos la próxima semana. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años de edad con teléfono, pues se queda en el teléfono, o sea,
Antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la mesa.